Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La noticia cayó como una bomba en los medios turcos y en el corazón de millones de fanáticos. Kerem Bürsin, uno de los actores más admirados y reservados del país, se casó en una ceremonia privada con la actriz Melisa Aslı. Pero lo que parecía ser un enlace secreto por amor, rápidamente se convirtió en el escándalo emocional del año. Porque solo horas después de que se filtraran imágenes de la unión, Kerem rompió el silencio con una declaración que estremeció a todos: no la amo. Nunca la amé. No tuve otra opción. Las imágenes del enlace, que tuvo lugar en una finca cerrada a las afueras de Bodrum, mostraban una ceremonia austera, sin invitados del medio artístico, sin celebraciones pomposas ni declaraciones románticas. El rostro de Kerem, serio y visiblemente incómodo, contrastaba con la emoción de Melisa, quien sonreía de forma tensa ante los flashes filtrados por los trabajadores del lugar. No había alegría. No había conexión. Y ahora sabemos por qué. Me vi obligado. Fuentes cercanas al actor confirmaron que Kerem habría aceptado casarse por una situación personal muy delicada, vinculada a presiones familiares y legales que hasta ahora permanecen en la sombra. Una persona del entorno de Bürsin, que pidió permanecer en el anonimato, relató que él no quería casarse. Estaba devastado. Luchó hasta el final. Pero al parecer hubo una combinación de chantaje emocional y problemas contractuales que lo acorralaron. Pero lo que más sorprendió fue la confesión pública del actor. A través de una nota escrita con su puño y letra que envió a su agencia de representación, y que posteriormente fue publicada por su equipo legal, Kerem explicó: esta no fue mi decisión. Esta boda no representa mis sentimientos ni mis sueños. No amo a la persona con la que me casé. Respeto su vida, su carrera y su historia, pero no comparto su corazón ni su visión de futuro. Estoy profundamente dolido, confundido, pero aún así me responsabilizo de mis acciones. No pido comprensión. Solo pido que no se construyan castillos de mentiras sobre algo que jamás debió ocurrir. Y Hande. Los fanáticos no tardaron en volcarse a las redes sociales con una sola pregunta: ¿qué siente Hande Erçel? La expareja de Kerem, con quien vivió una historia de amor pública y adorada por los seguidores, no ha hecho declaraciones desde que se conoció la noticia. Sin embargo, varios periodistas captaron imágenes de Hande saliendo sola de un restaurante horas después del anuncio. Sin maquillaje, con gafas oscuras, y notablemente afectada, no respondió preguntas, pero se la escuchó decir a una amiga: él no haría esto por amor. Esto no es él. Personas del círculo íntimo de Hande aseguran que la actriz se enteró del matrimonio a través de los medios y que no había tenido contacto previo con Kerem desde su hospitalización semanas atrás. Ella está en shock. No puede creer que haya pasado esto. Y mucho menos de esta forma. Siente que todo lo que vivieron fue enterrado con esta boda forzada. El silencio de Melisa. Hasta ahora, Melisa Aslı no ha dado declaraciones oficiales. Sus redes sociales permanecen cerradas y se ha negado a hablar con la prensa. Sin embargo, sus representantes publicaron una breve nota: la SRA Melisa Aslı ha formalizado su relación con el SR Kerem Bürsin en un marco de respeto mutuo y privacidad. Rogamos no alimentar rumores infundados. Pero las imágenes dicen más que cualquier comunicado. En todas las fotografías filtradas, no se ve amor. Se ve tensión. Distancia. Resignación. ¿Qué pasará ahora? La situación legal de la unión aún no está clara. Algunos medios sugieren que el matrimonio no fue registrado oficialmente, lo que podría significar que no tiene validez legal. Otros afirman que fue una estrategia para cumplir con cláusulas de contratos familiares vinculados a herencias o bienes conjuntos. Lo cierto es que Kerem ha dejado claro que no desea continuar con esta relación. Amigos cercanos al actor han declarado que él está planeando salir del país, buscar ayuda emocional y recomenzar lejos del ruido mediático. Pero lo más triste es que perdió la oportunidad de vivir la vida que deseaba, al lado de quien realmente amaba. Y en medio del caos, la única certeza es que esta historia no ha terminado. Porque los corazones verdaderos no se doblegan ante contratos, y el amor real, aunque herido, aún late en alguna parte, esperando que la verdad salga a la luz y libere lo que nunca debió ser encarcelado. Kerem,
desde el fondo de su herida, nos recuerda algo: uno puede casarse sin amor. Pero no puede amar en silencio toda la vida sin romperse por dentro. Lo que se pensó sería una historia romántica terminó convirtiéndose en una tragedia emocional digna de una novela turca. Tras días de silencio, la verdad ha comenzado a emerger lentamente, y lo que hay detrás de la boda de Kerem Bürsin y Melisa Aslıpamuk es mucho más oscuro de lo que se imaginaba. En el centro de todo, hay un hombre roto, obligado a prometer un sí con los labios, mientras su corazón gritaba un no desgarrador. Desde su entorno más cercano, la situación se describe como un secuestro emocional. Fuentes muy próximas al actor han revelado que Kerem vivió semanas de enorme presión antes del enlace. Las amenazas no fueron físicas, sino estratégicamente dirigidas a su carrera, a su imagen pública y, sobre todo, a su entorno familiar. Según informes no confirmados, existían documentos que comprometían tanto su libertad contractual como algunas propiedades compartidas que podrían haber sido utilizadas como instrumento de manipulación. La boda, más que una decisión, fue un ultimátum. O lo haces, o te destruyen, fue la frase que una fuente asegura haber escuchado salir de la boca del propio Kerem. En la ceremonia, no hubo flores elegidas por el novio, ni música que representara su historia. Todo fue orquestado por terceros. Incluso el traje que vistió, un smoking clásico, sin personalidad, ajeno a su estilo relajado, fue impuesto por la familia de Melisa. Las fotografías filtradas, aunque escasas, hablan por sí solas. Su expresión no es de un hombre enamorado, sino de alguien que ha sido vencido. En una de las capturas más comentadas, se lo ve mirando al suelo, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. La mirada de un prisionero disfrazado de esposo. La reacción de Hande Erçel ante la noticia ha sido igual de dolorosa que reveladora. Ella, quien en silencio siguió creyendo en una posible reconciliación, vio cómo su mundo emocional se derrumbaba por segunda vez. Esta vez, sin aviso, sin explicación, sin despedida. Aunque no ha hecho declaraciones públicas, sus movimientos recientes reflejan su estado de ánimo. Canceló todos sus compromisos laborales de la semana, pospuso una entrevista televisiva muy esperada, y fue vista en el aeropuerto de Estambul, visiblemente afectada, rumbo a un destino desconocido. El silencio de Melisa Aslıpamuk no hace más que alimentar las teorías. ¿Qué motivó realmente esta unión? ¿Fue una jugada personal, una estrategia mediática, o un acuerdo que nadie fuera del círculo entiende del todo? Quienes conocen bien a la actriz aseguran que desde hace tiempo deseaba formalizar una relación con Kerem, aunque él nunca mostró la misma disposición. Siempre hubo una tensión extraña entre ellos. Él la respetaba, pero jamás fue amor verdadero. Todos lo sabían. Incluso ella, comentó un asistente de una antigua producción donde ambos coincidieron. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.